Canalizar para otros. Aunque no existen grandes diferencias entre la canalización para uno mismo y la canalización para otro, en esta última influyen una serie de factores que pueden condicionarla. El primero de ellos es el miedo a equivocarse, a no hacerlo bien o a influir negativamente en la persona que recibe la canalización. Si bien es cierto que las dudas y la inseguridad podrían provocar que alguna de esas circunstancias se diera, no suele ser habitual si el canalizador está relajado, confía en su capacidad de conexión y transmite literalmente el mensaje que recibe. Es necesaria esa literalidad porque las interpretaciones personales pueden cambiar el mensaje. Debemos ser conscientes de que, al recibir una canalización para alguien, nosotros no sabemos qué es lo que esa persona necesita escuchar, pero sus guías sí. Podemos estar condicionados por nuestras opiniones o por detalles que son importantes para nosotros, pero no para el que nos escucha. Por eso, a la hora de canalizar para otra persona, la mejor actitud que puedo adoptar es la de ponerme al servicio de la luz, para que el mensaje sea entregado a través de mí. Ponerme al servicio de la luz implica abandonar la necesidad de controlar la información que voy a entregar. Ser absolutamente humilde, para que mi personalidad, mi pasado y mis creencias no afecten al mensaje. También implica confianza en mí, en que estoy canalizando correctamente, porque al dudar me alejo de la información que llega, y las dudas son las fisuras que la mente crea para infiltrarse. Siempre les recomiendo a los participantes del curso aprender a canalizar que practiquen primero canalizando para ellos mismos, que fortalezcan la confianza en que verdaderamente están canalizando, antes de lanzarse a la maravillosa aventura de canalizar para otras personas. Esa confianza se refuerza con la práctica diaria, con las equivocaciones que cometo canalizando para mí y que me ayudan a diferenciar entre un mensaje canalizado y uno inducido por el ego o por la mente. También, con las experiencias que me muestran que he canalizado de verdad. Durante la segunda meditación de luna llena que organicé en los albores de Agartam, en una playa de Barcelona, realicé una canalización grupal. En ella, los asistentes podían formular una pregunta a los guías que me acompañaban en ese momento. Cuando le llegó el turno, una chica desconocida, que asistía por primera vez, preguntó: ¿qué debo hacer para recuperar la conexión en mi vida? Hace tiempo que me siento perdida. Al instante recibí con absoluta claridad la respuesta: tienes que bailar. Sin embargo, mi mente demasiado activa por la responsabilidad que sentía al estar canalizando delante de 33 personas y por el miedo escénico, que entonces aún me embargaba al hablar en público, empezó a jugarme una mala pasada. No puede ser, me sugería. Ese mensaje no es importante. Parece una bobada. Tienes que bailar. ¡Qué tontería! Transcurrieron un par de minutos en un silencio absoluto. Yo notaba la mirada atenta de los 33 pares de ojos que esperaba una respuesta, mientras yo seguía negociando con mi mente. Tienes que bailar no es un mensaje elevado, objetaba ella. Supliqué interiormente a mis guías que me dieran un mensaje más apropiado, pero ellos intensificaron la respuesta convirtiéndola en un soniquete. Tienes que bailar, tienes que bailar, tienes que bailar, tienes que bailar. Como la situación ya no podía alargarse más, con los ojos aún cerrados, abrí los brazos en señal de rendición y dije: tienes que bailar. Al instante empezó a llegar un torrente de información. Tienes que bailar, porque bailar te conecta con el universo, porque tu esencia es bailarina, porque cuando tú bailas el mundo vibra y los ángeles cantan a tu alrededor. Continué hablando durante un buen rato y, al acabar de transmitir todo lo que me dijeron, suspiré. Pues sí que había cosas detrás del dichoso tienes que bailar. Después atendí la ronda de preguntas hasta el final. Justo al acabar, una chica se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo con la voz entrecortada. Soy bailarina y desde que dejé de bailar mi vida se volvió difícil y confusa. Al confiar te concedes la oportunidad de comprobar. Así fue y así ha sido muchas veces a lo largo de estos años. Tantas que ya no cabe la duda en mí. Pero para llegar a ese punto tuve que experimentarla muchas veces, descubrir que cuando yo me dejaba influir por mis creencias, en vez de entregar el mensaje tal como llegaba, es decir, literalmente, la canalización no resonaba en el corazón de la otra persona, sino que la dejaba más o menos confusa o impasible. A veces, también tuve que enfrentarme al enfado de los que rechazaban el mensaje. En ocasiones, los guías nos muestran aspectos de nosotros mismos que no nos resultan agradables, para que podamos resolver nuestros conflictos internos. Aunque lo hacen con gran amor y respeto, a nadie le gusta que le digan que tiene miedo, que se siente culpable o que la rabia lo está bloqueando. Al principio,
Aquellos enfados me quitaban las ganas de seguir canalizando para otras personas. ¿Y si había provocado en ellas un malestar innecesario? ¿Y si me estaba equivocando? La mente aprovecha cualquier fisura para colar una vieja duda que nos lleve de vuelta a la desconfianza. Pero, afortunadamente, siempre sucedía algo que confirmaba la veracidad del mensaje. Superados los primeros momentos de incomodidad, la persona que se había indignado me llamaba o me escribía para decirme que la canalización la había ayudado. Con el tiempo aprendí a desapegarme de los mensajes que entregaba. Si yo era un canal al servicio de la luz, debía confiar en que estaba siendo guiada y en que la información que canalizaba era exactamente la que la persona necesitaba escuchar en ese momento. Factores importantes al canalizar para otras personas. La práctica. Antes de comenzar a canalizar para otras personas, afianza bien la conexión que tienes con tu guía, sobre todo la confianza en que lo que haces es real. Tus dudas pueden afectar a la transmisión del mensaje. Si no te sientes seguro, comienza canalizando para amigos que estén abiertos a la espiritualidad. La vibración. No canalices para nadie cuando te sientas cansado, triste, temeroso o furioso. La vibración de esas emociones puede atraer a seres que se identifiquen con ellas. Canaliza para otras personas cuando te sientas realmente equilibrado. La exactitud. Transmite lo que te llegue, sin cuestionarlo. Algo que a ti puede parecerte una tontería, puede ser muy importante para la otra persona igualmente, una respuesta que a ti te parezca improcedente puede ser precisamente lo que esa persona necesita oír en ese momento. Las resistencias. No todo el mundo está preparado para oír ciertas cosas. Ten en cuenta que algunos mensajes pueden enfrentar a las personas con sus propias carencias, limitaciones o miedos, y su reacción puede ser, en algunos casos, de rechazo u hostilidad. Nunca consideres que su reacción va contra ti. En realidad va contra sí mismo. No pongas de tu cosecha ni ocultes información. Pide a tu guía que te diga solo aquello que puedes comunicar. ¿Para qué quieres saber más que el otro? Aceptarlo es un gran ejercicio de humildad. El tono. Asegúrate siempre de transmitir el mensaje lo más amorosamente que puedas. A veces, el modo en que se dicen las cosas es el que marca la diferencia entre la aceptación y el rechazo. La sinceridad. En ocasiones, los guías se niegan a responder ciertas preguntas, sobre todo las relacionadas con el futuro o las que implican privar a la persona de sus lecciones. Cuando sientas que la información no llega, que el flujo de energía se interrumpe o sientes una especie de lucha interior para obtener la respuesta a una pregunta, simplemente contesta: no recibo información de mi guía para esa pregunta. El respeto. Quizás, sea uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando canalizamos para otra persona, especialmente en los casos en los que el mensaje que le damos llega de manera improvisada, sin que esa persona lo haya solicitado previamente. A veces, los guías nos piden que le digamos algo a alguien que tenemos cerca. Lo habitual es que esa información sea importante para la evolución de la persona a la que se dirige. Por eso, yo siempre recomiendo que se entregue. Pero es fundamental que, previamente, le preguntemos a esa persona si desea recibirla. No olvidemos que él o ella no han solicitado el mensaje y que, tal vez, el objetivo de ese mensaje sea mostrarle algo que no desea mirar. Lo normal es que todos digan que sí, porque la situación les despierte la curiosidad, con lo que el mensaje se entregará igualmente, pero nosotros habremos respetado su libre albedrío. Es importante también evitar la tendencia a exigir al otro que atienda las indicaciones que los guías nos han dado para él. Los guías nunca exigen que hagamos lo que nos piden, solo sugieren soluciones o formulan propuestas, pero somos nosotros los que debemos decidir si las seguimos o no. Recuerdo que, cuando comencé a canalizar, estaba tan entusiasmada con la belleza de los mensajes que me daban, con el maravilloso camino que se abría ante mí y con las confirmaciones que iba recibiendo, que me lancé a pedir mensajes para mis amigos y familiares, presa de un auténtico empacho canalizador. En algunos de ellos, los guías me daban instrucciones precisas sobre las tareas que esas personas podían desempeñar para alinearse con su plan de vida e incluso para ayudar al cambio de conciencia. Llevada por aquel entusiasmo, me empeñaba en que todos hicieran caso de lo que sugerían los guías. Pasando por alto sus caras de extrañeza e incomodidad, insistía en la necesidad de que atendieran las indicaciones. El resultado fue una avalancha de rechazo hacia mí. A nadie le gusta que le digan cuál es su verdad, a menos que la persona confíe muy poco en sí misma y necesite que otros le estén diciendo constantemente lo que debe hacer. Pero incluso en esos casos, suele despertarse en el interior de la persona cierta incomodidad.
Yo no soy nadie para decirle a otro cuál es su verdad, ni siquiera bajo el argumento de que me lo han dicho los guías. Los guías no imponen nada, ¿por qué voy a imponerlo yo en su nombre?